Algo parecido le pasa a Irlanda y algo parecido ahora le pasa a los países de Europa del Este, que son los que mayor dificultad tienen, principalmente Hungría, Polonia y las repúblicas que pertenecieron a la antigua Unión Soviética, como Ucrania o Letonia o Estonia, que tienen las mayores dificultades para poder desarrollarse, como estaban en un proceso de construcción económica e industrial, que tienen mayores dificultades para enfrentar la crisis económica en la que estamos en la actualidad. Entonces, ¿por qué? Porque han estado endeudados con Europa Occidental. Buena parte de bancos europeos han llevado sus filiales a Europa del Este y Europa Central, y ahora, como les han dejado de prestar por la crisis en los Estados Unidos a estos países, ahora estos países tienen que pagar, pero con ausencia de crédito. Si no tengo crédito, ya no puedo seguir produciendo, y por tanto, si no produzco, no tengo el dinero que me permite pagar. Entonces están en un problema de cercanía a tener que decir: no puedo pagar, tenemos que reestructurar, tenemos que refinanciar nuestra deuda. Entonces hay un problema en Europa del Este. Va a dejar de pagar en algún momento su deuda y van a tener que conversar, dialogar con los bancos europeos, porque no les van a poder cobrar. Y hay un problema en los Estados Unidos, en donde las empresas y bancos, principalmente los bancos, tienen cada vez más dificultades económicas, tienen pérdidas. Y entonces, como tienen grandes pérdidas, y a pesar de que el gobierno de los Estados Unidos les está dando dinero para que dejen de perder, siguen perdiendo. Entonces en algún momento van a tener que nacionalizar los bancos, sobre todo los más grandes, para que se hagan cargo, el Estado durante un tiempo de los bancos, los sanee, los reestructure, liquide aquellos que ya no sirven porque están llenos de papeles contaminados, de papeles que ya no tienen ningún valor y que por tanto la gente ya perdió su dinero en esos papeles y ya no se lo puede recuperar. Y entonces sanear los que están bien y después probablemente venderlos al sector privado, pero luego de que han sido reestructurados y sus deudas saneadas y consolidadas. Es en esa situación en la que están. Pero como están dudando tanto, dan dinero a los bancos pero pierden, no quieren nacionalizar definitivamente para reestructurar, el problema se está haciendo más grande. En Europa han nacionalizado ya algunos bancos, en Alemania y en Inglaterra. Han tenido que hacerlo porque los bancos no podían seguir funcionando como estaban haciéndolo hasta la fecha, porque estaban trabajando a pérdida, y cada dinero que recibe un banco, lo primero que hace es guardarlo para poder cuidarse del futuro, no prestarlo porque no sabe si al que le va a prestar empresa o familia va a pagar, porque la empresa está mal y la familia también. Y si le prestan o si dan dinero a una familia, lo va a ahorrar, no lo va a gastar, porque la familia no sabe cómo va a estar el siguiente año, si va a tener el mismo empleo o si va a tener un peor trabajo. Entonces las personas tienen ahora en Europa y en los Estados Unidos una conducta de ahorro por la incertidumbre del futuro, porque están perdiendo su empleo por miles y entonces no consumen, dejan de comprar. Claro, eso nos afecta a nosotros. Por ejemplo, han dejado de comprar tejidos de alpaca. Y entonces los alpaqueros peruanos están con su fibra de alpaca sin poderla vender a las empresas que antes les compraban, o copiadores, para que después se transformen en hilados, o para que se transformen en topo, para que se transformen en chompa, o para que se transformen en chalina. Porque no hay demanda allí donde se le vendía anteriormente, que es en los Estados Unidos o en Europa, y entonces el precio de la fibra se cae. Se cayó de 16 soles que estaba el año pasado a 4 soles o 3 soles libra de alpaca en la actualidad, y está entonces por debajo del costo. Entonces, ¿cómo voy a vender algo por debajo de su costo para perder si es aquello de lo único de lo cual vivo? Entonces ahí hay un problema generado directamente a quienes son justamente pobres en nuestro país, que son los productores alpaqueros, que no pueden enfrentar el problema solos. Entonces será ahí la política pública que tiene que ayudar, porque una de las ideas para que pueda funcionar bien este mercado de lana y fibra de alpaca es que el Estado, como en cualquier otra parte del mundo, compre esa fibra a un precio que esté más o menos por encima del costo. En esta campaña pueda salvarse el alpaquero, esa fibra pueda ser vendida para que pueda ser transformada, por ejemplo en chompas que permita a los escolares de las zonas frías, de las zonas altas, tener un uniforme de fibra de alpaca, más duradero y de mejor calidad. Eso es una posibilidad frente a la cual el problema quedaría, por lo menos en esta vez. Ya vemos que si la crisis continúa, el problema se agranda, pero por esta vez
enfrentado. ¿Puedes pasar a la parte de impactos en la economía peruana de esta crisis? Porque la crisis ha repercutido a nuestro país por varias maneras y va a seguir repercutiendo por varios lados. El primero es que nuestras exportaciones, así como esta de fibra de alpaca, pero también de algodón y de varias otras prendas que el Perú produce en la textilería y confección, van a caer de precio y van a disminuir en términos de exportación a los Estados Unidos y a otros países que tienen esta crisis también. Ya Europa está en una situación muy grave y el Asia está en una situación ahora también bastante grave. Nuestros minerales han caído de precio, porque como la industria americana y europea compra menos minerales, compra menos cobre, compra menos zinc, compra menos hierro, entonces cae el precio. Entonces tenemos que vender a un precio menor. Por tanto, el valor de nuestras exportaciones se va a caer en el año 2009, de los minerales y de exportaciones en total, aproximadamente entre un 20 y un 30%. Claro, los esfuerzos de los trabajadores y de los empresarios van a seguir produciendo, pero van a tener que vender a un precio mucho menor del que estaba el año pasado y el anteaño pasado.